Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo la segunda parte de tomografía de tórax, en donde en el primer video hablé sobre las generalidades, sobre qué es la tomografía, las indicaciones y los tipos de tomografía, así como las unidades Hounsfield y las ventanas. Y en este video voy a hablar sobre la anatomía tomográfica que podemos ver, así como los patrones tomográficos, como las opacidades, disminuciones de la densidad, el patrón nodular y el patrón reticular. Pues bien, antes de pasar a ver como tal los patrones tomográficos, voy a hablar sobre ciertas partes de una tomografía de tórax. No voy a hablar toda la anatomía, pero sí voy a dar algunas partes, como por ejemplo, pues aquí en esta imagen negra, bueno, para empezar, en estas imágenes que les voy a mostrar, hagan de cuenta que va por cortes, ¿no? Va de lo más superior a lo más inferior. Entonces hagan de cuenta que esta primera imagen la estamos viendo un corte superior. Por eso es de que se ve como tal chiquitos los pulmones, porque estamos viendo como tal el ápice pulmonar, o bueno, los ápices pulmonares. Entonces, ¿qué otras características podemos encontrar en esta primera imagen? También nos es de importancia ver la columna vertebral que está acá, para orientarnos un poco, porque pues aquí ya sabemos que es anterior y aquí sabemos que es posterior. También vemos aquí donde se ven las letras TR, que indica la tráquea. Entonces este circulito negro que se ve entre los dos pulmones viene siendo como tal la tráquea. Ahora pasando a un corte un poco más inferior, vemos, o sea, si en este primero era esta línea de acá, en esta primera imagen este era el corte un poco más superior, ahora nos pasamos un poco más inferior, que ya sería la imagen de acá. Y así es como nos vamos a ir con las demás imágenes, en donde si nos damos cuenta aquí pues ya crecen un poco más los pulmones. Aquí está pues obviamente la columna vertebral, y aquí que vemos esto como un choricito, pues no es nada más que el arco aórtico. Recordemos que pues bueno, aquí está el corazón, todo feo, nada más es como para imaginarnos, o bueno, ver cómo es esto. Aquí está la aorta, ¿no? Aquí está. Y pues recordemos que se divide en tres. Se divide en una aorta ascendente, en una aorta, en un arco aórtico y en la aorta descendente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Esto de acá, el arco aórtico, que se ve como tipo choricito ahí en medio. Y pasando a la otra imagen, ya un poco más abajo de como tal de esto, o sea, ya es más o menos por esa línea que lo puse, ya no vemos como tal el arco aórtico, pero sí vemos a la aorta ascendente y a la aorta descendente, porque pues si hacemos un corte acá, pues obviamente sí podemos ver esta parte de acá y esta parte de la aorta, que corresponde a la aorta ascendente y a la aorta descendente. También pues obviamente podemos ver a los pulmones un poco más grandes, así como también a la carina. Esta sé que se llega a ver aquí oscura, es la carina, que es la bifurcación de la tráquea en el bronquio principal izquierdo y en el bronquio principal derecho. Así es como está más o menos la anatomía torácica. Y pues bien, aquí pues podemos ver igual muchas partes, pero pues ya nada más como para decirles que ya si nos vamos más abajo, ya también nos vamos a encontrar como tal al corazón, como lo podemos ver en estas tres últimas imágenes, al corazón y ciertas cavidades del mismo, como el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, así como también la aorta descendente, porque recordemos que pues esta aorta descendente pues sigue bajando, ¿no?, a lo largo del tórax y pues de la cavidad abdominal. Entonces así es como tal un poco de la anatomía tomográfica del tórax, obviamente. Y algo muy importante entender antes de pasar a los patrones es entender qué es el intersticio pulmonar. Como tal, el intersticio pulmonar es como tal cómo se divide el pulmón por dentro, por decirlo así. Vamos a encontrar que lo principal de este intersticio es el lobulillo pulmonar secundario, que es este que encontramos acá, lobulillo pulmonar secundario. ¿Y cómo está compuesto este lobulillo pulmonar secundario? Bueno, antes de explicar esto, ¿por qué les estoy explicando esto? Más que nada es porque, como vamos a ver en los patrones tomográficos, vamos a ver que si se afecta alguna parte de acá, si por ejemplo se llena de líquido, de células o sufre una fibrosis,
se va a poder ver en una tomografía. Entonces, ahora sí, regresando, ¿de qué se compone el lobulillo pulmonar secundario? Pues se compone, si se dan cuenta, de esto de acá, que se los estoy encerrando en un cuadrito. Bueno, un cuadro todo feo, pero bien. Se compone de este palito que vemos acá y se compone de este palito que vemos acá, que engloba o bueno, encierra esto que se ve más oscuro. Ahora bien, ¿qué es esto que les estoy diciendo? Pues bien, los palitos que encierran este lobulillo son más que nada los septos interlobulillares, como lo dice su nombre, septos interlobulillares, y dentro de estos septos que encontramos el intersticio intralobulillar, o sea, intersticio intra, pues de dentro, ¿no? Intralobulillar, y los septos interlobulillar como tal engloban a este intersticio, ¿no? Y pues también podremos encontrar otra parte que vemos acá, que pues vienen siendo el intersticio peribroncovascular. Entonces, este intersticio pulmonar, que pues es lo que conforma como tal al pulmón por dentro, es importante entenderlo, como les digo, porque si sufre alguna alteración alguna de estas partes, pues se va a ver reflejada en la tomografía. Ahora sí, pasando a lo que son los patrones básicos, en una tomografía de tórax podremos encontrar la opacidad parenquimatosa, que pues encontramos la consolidación, el vidrio deslustrado, así como el descenso de la opacidad pulmonar, en donde vamos a hablar sobre enfisema, atrapamiento aéreo, cavitación, quistes, etc. Y los nódulos, que vamos a ver que de acuerdo a su tamaño pues se van a dividir en micronódulos, macronódulos, nódulos o tumores, y en opacidades reticulares, que esta última clasificación es en donde más va a encajar con lo que les acabo de explicar, esto de acá del intersticio pulmonar. Por eso es de que se llaman opacidades reticulares, pero pues esto ya lo vamos a ver al final. Empezando con la opacidad parenquimatosa, vamos a tener que se divide en dos, en la consolidación y en el vidrio deslustrado. Pues para empezar, desde la clasificación vamos a saber más o menos qué onda, ¿no? Opacidad parenquimatosa. Hagan de cuenta que es como que, bueno, para los que usen lentes o los que han llegado a ver lentes o bueno, usar lentes, si se manchan, pues se ve como que opaco, ¿no? Se ve medio gris ahí. Pues es algo así como se va a ver el pulmón en este tipo de clasificación, opaco. Y por ejemplo, en la consolidación vamos a entender consolidación, que es el aumento de densidad que impide ver la vascularización normal del pulmón, y la vamos a encontrar normalmente cuando el pulmón se llena de fluidos, como por ejemplo en los edemas, o hay pus en las neumonías infecciosas, o sangre en las hemorragias o contusión pulmonar. Y bien, bueno, vamos a pasar a las tomografías, ¿no? Aquí podemos ver un patrón de consolidación. No se ve la vasculatura, ¿no? Que pues se puede llegar a apreciar acá, o sea, como que estos puntitos blancos que se ven, o esta parte de acá, no se ve la vascularización, se ve totalmente blanco, gris, o sea, no se ve. Aquí también podemos ver otro patrón de consolidación, así como acá. Todo esto pues es un patrón de consolidación y no deja ver la vascularización como tal. Y este asterisco que está acá, ¿qué es lo que representa? Representa esto, que es el broncograma aéreo. Algunos de los patrones de consolidación se pueden acompañar del broncograma aéreo, o bueno, el signo de broncograma aéreo, que no es más que aire dentro del árbol bronquial, en donde, si vieron mi video pasado, vimos que el aire, gracias a las unidades Hounsfield y a las ventanas, pues podemos saber que es de un tono gris oscuro. Entonces todas estas líneas que se ven dentro de la consolidación, dentro de esta opacidad, pues vienen siendo el broncograma aéreo, que es aire dentro del árbol bronquial. Entonces este como tal es el primer patrón. Siguiendo con el otro patrón de la opacidad parenquimatosa, tenemos al vidrio deslustrado, en donde pues tenemos que es un aumento de densidad que permite ver los vasos. En el anterior se ponía opaco, se ponía gris y no se veían los vasos, si se dieron cuenta, mientras que en este sí se llegan a ver los vasos pulmonares, y lo vamos a encontrar en casos agudos como en edema, hemorragia, daño alveolar difuso, infecciones, o en casos subagudos o crónicos como en enfermedades intersticiales. Y bien, aquí pasando a las imágenes, si nos damos cuenta, toda esta zona de acá está como que opaco, pero sí se puede llegar a ver como tal la vascularización, ¿no? Sí se puede llegar a ver
cierta vascularización, igual acá de este lado. Se ve como tal el patrón opaco, el patrón de vidrio deslustrado, pero sí se llega a ver como tal cierta vascularización, igual en esta parte. Está el vidrio deslustrado, pero pues sí se llega a apreciar cierta vascularización, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de opacidad parenquimatosa. Pasando a la siguiente clasificación, el que se denomina descenso de la opacidad pulmonar. En la primera clasificación, de lo que era el vidrio deslustrado y el patrón de consolidación, vimos que se opaca, ¿no? O sea, que se pone como que gris, se pone claro el pulmón. Pues aquí vamos a ver un descenso de la opacidad pulmonar. Vamos a ver que el pulmón, o bueno, ciertas zonas del pulmón se van a ver más oscuras. Empezando con el patrón de enfisema, es el aumento del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal con destrucción de las paredes alveolares. Miren, aquí encontramos como tal al alveolo, ¿no? O sea, todos estos pues son alveolos. Entre estos, pues si se dan cuenta, o bueno, normalmente tienen paredes, ¿no? Tienen estas paredes que delimitan como tal a estos alveolos. ¿Y para qué sirven estas paredes normalmente? Sirven para aumentar la capacidad de hematosis, o bueno, aumentar la capacidad de intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Normalmente esto es así. Aquí hay más paredes. Pero ¿qué ocurre en el caso del enfisema? En el enfisema se pierden estas paredes y hagan de cuenta que queda solo esto. O sea, solo esto de acá, esto de acá, esto de acá. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el aire? Pues se expanden como tal y no hay tanto intercambio gaseoso. El chiste de acá es de que como tal hay un aumento del espacio aéreo porque no hay paredes. Entonces va a haber un aumento del espacio aéreo porque hay destrucción de las paredes alveolares. Y este tipo de enfisema se ve así. Al no haber paredes, va a haber el aumento de espacio aéreo y se va a ver más oscuro. Si nos damos cuenta, recordemos que el aire pues se ve en la tomografía, en un pulmón, pues se ve oscuro, ¿no? De un gris oscuro, pero no tan oscuro como se llega a apreciar acá. Entonces, este enfisema también se puede dividir en tres tipos: en centrolobulillar, en paraseptal y pancinar, que pues obviamente de acuerdo a dónde está afectando como tal al lobulillo pulmonar, pues así se va a mencionar. Que esto también viene aunado de lo que yo les estaba explicando al inicio, de todo anatomía de los lobulillos y todo eso, de los septos interlobulillares y eso. Entonces, aquí en esta imagen, en la imagen A, podemos ver un enfisema centrolobulillar. No sé si se llega a apreciar en el video, pero acá en esta zona hay una disminución de la densidad que está como que un puntito azul. ¿Y por qué es centrolobulillar? Porque pues está en el centro, ¿no? Pero también puede haber un enfisema paraseptal, que es esto de acá que se llegan a ver con estas flechas naranjas. Es esto de acá. Hay un enfisema, ahí hay un aumento del espacio aéreo distal. ¿Y bien cuál es el tipo pancinar? Cuando se afecta como tal todo, tanto centrolobulillar como paraseptal. Entonces este es el patrón de enfisema. Ahora, pasando con otro patrón, sigue el atrapamiento aéreo. Y esta es una zona de parénquima con atenuación inferior a la normal sin pérdida de volumen. ¿Esto por qué? Porque es causado por retención de aire secundario a una obstrucción parcial de la vía aérea. Y aquí hay dos imágenes. La primera está en inspiración y la segunda, la B, está en expiración. Y esto es muy importante: cuando hay una sospecha de un atrapamiento aéreo, la tomografía se debe de pedir en inspiración y en expiración. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la inspiración, como dice su concepto, es atrapamiento aéreo, zona de parénquima con atenuación inferior. Si nos damos cuenta, en la imagen de inspiración hay ciertas zonas que se ven un poquito más claras, ¿no? Aquí, pero tampoco son tan evidentes. Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos a la expiración? Se va a notar más. ¿Por qué? Porque nosotros al expirar estamos sacando aire, pero al haber atrapamiento aéreo se va a quedar este aire. Entonces por eso hay zonas que se ven menos densas o más claras, y hay otras zonas que se ven más oscuras, como lo podemos ver acá, pero se nota más en la expiración. Pero bien, este es el atrapamiento aéreo y pues es causado por retención de aire secundario
obstrucción parcial de vías aéreas. Ahora, pasando al otro patrón, es el patrón de mosaico, en donde van a ver alternancia de zonas de hipo e hiperatenuación con distribución parcheada en el pulmón. Miren, como dice su concepto, mosaico, alternancia de zonas de hipo e hiperatenuación. Aquí en esta imagen sí se llega a apreciar muy claro que aquí hay una zona de hipoatenuación, aquí hay otra zona de hipoatenuación, pero aquí hay una zona de hiperatenuación, aquí hay otra zona de hiperatenuación. Aquí en esta imagen, aquí hay una zona de hiperatenuación, aquí hay otro poquito, aquí hay zonas de hipoatenuación, aquí hay otra de hipoatenuación, y pues por eso es su concepto, alternancia de zonas de hiperatenuación con distribución parcheada en el pulmón. Y esto pues va a ser causado por alteraciones de la vía aérea, alteraciones de la vascularización pulmonar, alteraciones alveolares y alteraciones del intersticio. Entonces es esto, no confundirlo con el patrón de Panal o panalización porque es muy diferente. Aquí solo son zonas de hipo e hiperatenuación. Y bueno, ustedes se van a preguntar, ¿y cuál es la patológica? ¿La hipo o la hiperatenuación? Pues en la bibliografía menciona que en la mayoría de los casos las zonas de hipoatenuación son las zonas patológicas, pero en algunos otros casos, en pocos casos, las zonas de hiperatenuación son las patológicas, y en muy pocos casos vienen siendo las dos patológicas. Entonces esto como que tampoco es dicho así de que es esto lo patológico, no, puede variar de acuerdo pues al cuadro clínico, a la patología que tenga el paciente. Pues bien, ahora pasando con el patrón de cavitado o patrón de cavitación, vamos a encontrar que es un espacio de gas en el interior de una consolidación, nódulo o masa. Entonces es una consolidación más aire, así se queda, ¿no? Consolidación más aire. Y aquí lo podemos ver claro. Si se dan cuenta, recordemos la consolidación que era un aumento de la opacidad, ¿no? Que era lo que yo les decía de que si se manchaban nuestros lentes o si los tocábamos, pues se ponían opacos, no se ponían grises. Pues era eso, la consolidación fue el primer patrón que vimos. Entonces, si nos damos cuenta, en la periferia de esta lesión se ve blanquito, se ve gris. Esa es la opacidad, esa es la consolidación. Y como lo dice su concepto de la cavitación con aire dentro de la consolidación, por eso es de que se ve oscuro. Recordemos, el aire es de un gris oscuro. Entonces por eso es de que se ve así, la consolidación en la periferia y en el centro como tal el aire. Aquí también lo podemos ver, pero un poquito más chico. Aquí la consolidación y aquí el aire. Aquí otra consolidación y aquí el aire. Esa es la cavitación. Aquí también lo podemos apreciar, si se dan cuenta. Todo esto es la consolidación, todo esto, y aquí está el aire. Esto es como tal el patrón de cavitado. ¿Y en dónde van a ocurrir? Pues en infecciones como tuberculosis, algunos abscesos, muy importante también en algunas patologías micóticas como la histoplasmosis, en neoplasias primarias, linfoma, metástasis y en algunas vasculitis. Entonces este es el patrón de cavitado o de cavitación. Pasando al siguiente patrón es el de quistes, en donde pues encontramos que los quistes son lesiones con contenido aéreo de pared bien definida. Entonces dice lesiones con contenido aéreo. Ya desde el mismo concepto entendemos que se van a ver unas lesiones oscuras. ¿Por qué? Por el contenido aéreo. Y aquí lo podemos ver bien. Si nos damos cuenta, aquí están como tal los quistes. Aquí hay un quiste, aquí hay un quiste, aquí hay otro quiste. Aquí hay muchos quistes en esta imagen. Aquí también en esta otra imagen, aquí hay un quiste, aquí hay otro quiste, aquí hay otro quiste, aquí hay otro quiste y así. Y se ven unas bolitas oscuras. ¿Por qué bolitas oscuras? Pues por las lesiones con contenido aéreo de pared bien definida. Así es como se definen los quistes. ¿Y dónde se van a encontrar? Pues en osteocitosis de células de Langerhans, linfangiolemiomatosis, neumonía intersticial linfocítica, neumonía por hipersensibilidad. Entonces, quistes, lesiones con contenido aéreo. Bien, pasando al otro patrón, la panalización, que son quistes aéreos menores a 1 centímetro en región subpleural que se disponen en filas. Entonces la panalización como tal son quistes, son patrones, o sea, con quistes simplemente que son menores a 1 centímetro y por lo regular o la mayoría de las veces se localizan en región subpleural. La región subpleural pues obviamente es en la periferia. Entonces en toda esta zona se van a ver estos quistes.
como se puede ver aquí, si se dan cuenta, pueden llegar a formar filas. Aquí hay otro quiste, aquí quiste, son quistes pequeños. Aquí también se puede apreciar mejor un quiste, aunque aquí en este caso ya vemos un patrón de panalización más severo, ¿no? Porque pues ya no solo está afectando como tal la región subpleural, sino pues prácticamente todo el pulmón. Y pues esto es característico de las fibrosis pulmonares. Pues bien, ahora pasando al último patrón de esta clasificación, encontramos a la bronquiectasia, o bueno, las bronquiectasias, que son dilataciones irreversibles del árbol bronquial, dilataciones irreversibles, y se van a clasificar cilíndricas, como lo podemos ver acá en esta imagen, se van a clasificar quísticas, como lo podemos ver en esta imagen, aquí están las dilataciones quísticas, o varicosas, como lo podemos ver en esta imagen, que si se dan cuenta como que son como que bolitas pequeñas que forman, o bueno, se ven como varices. Entonces estas son las bronquiectasias. Ahora bien, ya acabando con esta clasificación, pasamos a la otra, que es la nodular. Y ojo aquí, es una opacidad redondeada y es muy importante diferenciarlo de los quistes. O sea, ¿cómo es que se diferencia un nódulo de un quiste? Pues desde su simple concepto. Recordemos que el quiste, que es lo que eran lesiones con contenido aéreo, o sea, se veían lesiones oscuras, mientras que el nódulo es una opacidad redondeada, se van a ver grises. Miren, aquí está el nódulo, aquí está un nódulo más grande, pero si se dan cuenta se ven grises, ¿no? Grises claros, mientras que los nódulos eran lesiones oscuras. Y pues en los nódulos se van a clasificar de acuerdo a su tamaño. De 1 a 3 milímetros son micronódulos, macronódulos de 3 a 5 milímetros, nódulos de 5 milímetros a 3 centímetros y un tumor mayor a 3 centímetros. Entonces esta es como la clasificación nodular. Entonces recuerden, quiste, lesiones oscuras porque es de contenido aéreo, mientras que el nódulo son opacidades redondeadas, o sea, son grises. Y pues bien, pasando a la última clasificación, y era el porqué de que les explicara al inicio esto de la anatomía del intersticio pulmonar, pues encontramos a las opacidades reticulares, que no son más que nada que el engrosamiento del intersticio por presencia de líquido, células y tejido fibrótico. Entonces, de esta anatomía que les expliqué al inicio de los septos interlobulares, que adentro está el intersticio intralobular, que aquí encontramos el intersticio peribroncovascular, todas estas partes se pueden llenar, o bueno, podemos encontrarlos con líquido, con células o tejido fibrótico, y se van a ver en la tomografía. Por ejemplo, en esta imagen donde hay una insuficiencia cardíaca, hay un engrosamiento de septos interlobulares. Aquí lo podemos ver con la flechita. Aquí hay un engrosamiento. Normalmente no se debería de ver tanto así, o sea, tan engrosados. Y bueno, para seguir estas opacidades reticulares, pues los vamos a ver normalmente o frecuentemente en neumonías intersticiales idiopáticas, en linfagitis carcinomatosa o en un edema intersticial. Y bien, otra de las imágenes que les puedo mostrar de afectación en este intersticio pulmonar, pues sería esta. En la imagen B, en esta de acá, podemos ver un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. ¿Cuál es el intersticio peribroncovascular? Es este de acá, donde llevan los vasos y todo eso. Entonces, aquí podemos notarlo, podemos verlo acá, se puede llegar a ver una alteración. Así, y en esta parte se puede llegar a ver una opacidad. Pues bien, entonces estos serían como tal todos los patrones tomográficos. Aquí están como tal las referencias que utilicé para el primer y este segundo video. Y pues espero les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para nuevos videos. Gracias.